Buenos días, mi nombre es Alexandra Espinosa Rojas, estudiante del primer semestre de especialización en finanzas públicas. En este día les voy a hablar acerca de las herramientas fiscales y sus principales características. Al hablar de la economía de lo público se está hablando de la economía del Estado y sus instituciones, que para el caso colombiano es el conjunto de ingresos del Estado que se conocen como ingresos públicos. Esa función implica el desarrollo de unas pautas que determinan los mecanismos para recaudar dichos ingresos y o impuestos y el cumplimiento de las actividades misionales consagradas en la Constitución política que se denomina gestión del gasto público. Esta dualidad constituye las herramientas fiscales en la gestión económica. Es importante precisar que el Estado cuenta con una serie de recursos los cuales son pactados políticamente y que implica unas categorías técnicas, económicas y contables, así como unos principios básicos en el manejo de las finanzas públicas. Para hablar del tema del gasto público es importante revisar las tendencias en la fijación del gasto y una de ellas es la tendencia de la ley de Wagner que establece la relación entre el nivel del desarrollo de un país y el tamaño del gasto público. Otra tendencia importante a revisar es la del equilibrio macroeconómico, siendo esta un objetivo dentro de la política fiscal, en donde se menciona que una de las formas de lograr equilibrio es mediante la ejecución del gasto público. Es de precisar que el gasto público se realiza mediante la ejecución del presupuesto público, que para el caso colombiano es aprobado por el Congreso a nivel nacional y por las asambleas departamentales y los consejos municipales al nivel territorial. Es de anotar que dichos presupuestos son aprobados por vigencia de un año. Se debe tener en cuenta que el presupuesto público es un ejercicio político, económico y financiero. Político ya que es por medio del Congreso, la Asamblea o los consejos que se aprueban dichos presupuestos, teniendo en cuenta que estas corporaciones son la representación de la sociedad. Hablamos de ejercicio económico cuando sabemos que se da prioridad en materia de inversión y se trazan los lineamientos de política económica en los sectores de dicha inversión. Y finalmente hablamos de ejercicio financiero, ya que permite proyectar y planear los recursos a lo largo de una vigencia fiscal. En este proceso de análisis de las herramientas fiscales también es importante recordar los principios de la asignación del gasto público desde dos tradiciones muy marcadas, como es la tradición keynesiana y la liberal neoliberal. Pasando al tema de ingresos públicos, es importante resaltar que la proveniencia de estos deriva del pago de impuestos por parte de la ciudadanía, siendo el impuesto una contribución pecuniaria obligatoria a título definitivo con el objeto de atender las cargas públicas, en donde es importante mencionar los principios de tributación tales como la neutralidad, la equidad, la legalidad, la eficiencia, el cual está relacionado con el primer principio de neutralidad y finalmente el principio de flexibilidad. Analizando el tema de los ingresos públicos, también es importante precisar en los efectos micro y macroeconómicos que estos traen. Por un lado, los efectos microeconómicos son costos adicionales que deben interiorizarse dentro de la función de la rentabilidad. Desde el punto de vista del consumidor individual, los impuestos no constituyen un costo o gasto, sino una disminución de su nivel de gasto, ya que los impuestos incrementan el precio de un bien, producto o servicio, reduciendo de esta manera el nivel de su presupuesto inicial. Por otra parte, revisamos los efectos macroeconómicos que básicamente se miden mediante dos tipos de análisis. Primero, la carga tributaria, la cual calcula la relación entre el nivel de ingresos tributarios de un gobierno y el Producto Interno Bruto del país. Y segundo, la elasticidad tributaria, la cual mide la relación de los cambios porcentuales de los ingresos tributarios y los cambios porcentuales en el nivel del Producto Interno Bruto, entendiéndose esta como la relación entre cambios en el ingreso y cambios en la tributación. Otro tema de gran importancia a revisar es el balance fiscal, el cual se expresa entre la relación existente entre los ingresos y los gastos del gobierno, revisando el balance corriente y el balance primario. Es de precisar que la existencia de desbalance puede desarrollarse en superávit fiscal, el cual es el más aclamado ya que genera equilibrio y garantiza la sostenibilidad en el servicio de la deuda. También hablamos de desbalance cuando encontramos déficit, que implica que algunos gastos no se financien con los ingresos propios del gobierno, sino que se debe recurrir al mercado para financiar esos faltantes y es allí donde se da origen a la función de endeudamiento, entendiéndose la deuda pública como el resultado de las actividades de financiamiento del sector público cuando el nivel de ingresos es insuficiente para satisfacer el gasto.
Es importante precisar que la deuda pública puede ser interna o externa. La deuda interna puede provenir de títulos de tesorería, préstamos bancarios en el sistema financiero privado, créditos de proveedores o préstamos del Banco Central o Banco de la República. De otra manera, revisamos la deuda externa, la cual puede provenir de emisiones de títulos de tesorería, préstamos con banca multilateral, préstamos con banca comercial internacional, préstamos de los gobiernos extranjeros y o préstamos de proveedores.